¿Están? Hola, hola Paola, ¿cómo estás? ¿Se escucha bien? Se escucha muy bien. ¿Tú me escuchas bien? Sí, perfecto, excelente. Se escucha muy, muy bien. ¿Cómo estás en esta noche? ¿Cómo va todo? Bien. Todo igual que siempre en estos tiempos de cuarentena, excepto por supuesto que el país se cae, pero bueno, creo que ese no es el tema que nos convoca. Será para otras temáticas después. Por supuesto. Bueno, nada, y darte la bienvenida a este espacio y también darte las gracias por acceder a esta invitación. Es mi primer en vivo como tal que hago desde mi cuenta. Y ahora que estaba pensando en eso, esta época de la cuarentena, creo que estos live o estas colaboraciones se vinieron como aumentando y me recuerda como cuando algunos artistas de música hacen el FT o el featuring. Entonces, cuando los artistas comenzaron a hacer las colaboraciones, así estamos nosotros con los live hoy en día. O sea, que hoy estamos psicología, featuring, filosofía, lo cual me gusta mucho. Así que definitivamente gracias también ahí por estar acá. Y creo que hoy está alguien que, como yo lo veo, la abuela que es la filosofía y como un nieto vendría siendo la psicología. De hecho, en esta cuarentena comencé a leer un poquito más de filosofía, digamos, muchas de las cosas que hago en psicoterapia y en psicología clínica o la manera en que abordamos al ser humano, muchas veces vienen también de muchos postulados filosóficos, entonces me dediqué más, por eso también he estado muy interesado y muy feliz de tenerte acá también para escuchar tus posturas. Y bueno, para no hablar tanto, porque también tú eres más protagonista hoy, quisiera que te presentaras un poquito, qué haces, quién eres, también para los que se van conectando, sepan un poco de ti. Y bueno, empecemos esta conversación de la existencia. Estamos aquí, psicología y filosofía. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Paula Andrea Fernández. Yo soy profesional en filosofía, estoy en la Javeriana de Cali y estoy esperando hacer pronto magíster también de filosofía de la Universidad del Valle aquí de Cali, Colombia. Trabajo un tema que se llama fenomenología, pero pues para no aburrirlos, es un tema en filosofía. Y nada, soy docente de un colegio, soy docente de bachillerato. Tengo un proyecto que se llama Diarios de una Sofía y mi búsqueda es hacer filosofía divulgativa, es sacar a la filosofía de este montón de libros. Yo creo que lo que hacemos, lo que buscamos hacer, los que intentamos hacer divulgación, es ser unos traductores entre esto y el público y un otro. Claro, Y pues nada, siento que la filosofía está de moda y me encanta, o sea, yo no lo veo como un problema, lo veo antes como un aspecto maravilloso para que las personas empiecen a aproximarse a la filosofía desde sus propias experiencias de la vida cotidiana y poco a poco se vayan interesando en el quehacer filosófico. Entonces, me parece maravilloso que estos espacios se abran, estas colaboraciones, porque pues eso demuestra que la gente no solamente quiere ver famosos memes y demás, sino que también quiere total. aprender de otras cosas o quiere escuchar otras cosas, lo que me parece maravilloso. Qué bueno, excelente que podamos, como tú dices, compartir esto. Así que bienvenidas. Y bueno, el tema que hoy nos trae el título de este conversatorio va un poco a por qué yo soy mi propio juez y porque a veces sentimos por momentos, sobre todo en esta sociedad que estamos viviendo, que todos están mejores que yo, todos tienen éxito, todos tienen la vida que yo quisiera tener, menos yo. Entonces ahí venimos y nos damos mucho palo, nos damos látigo y eso lleva a experimentar pues mucho vacío. Y digamos desde la psicología, el abordaje que más le doy es desde la parte individual, o sea, intrapersonal, y desde la parte interpersonal. Pero creo que hay algo muy interesante a analizar y es la sociedad, porque nosotros no solamente somos en relación con nosotros mismos, no solamente en relación con un otro, sino en relación con un mundo, con una sociedad, con una cultura, con un sistema. Entonces ahí creo que la filosofía tiene mucho para decir, por eso también te quise invitar, porque no solamente ver el abordaje desde el que yo hablo, desde la parte individual, cuáles son mis miedos, qué es lo que opera ahí, cuáles son todos esos mecanismos, qué pasa con el otro, sino también qué pasa a nivel social, porque eso pesa muchísimo y cada vez me doy cuenta que esa cultura, que esa sociedad que está, pesa mucho más. Y hablando de esta época moderna en la que estamos, creo que hay algunos valores, y cuando digo valores es como lo que valoramos como importante. De hecho, desde la psicología vemos que muchas veces el malestar psicológico viene porque eso que yo valoro como importante o eso que para mí es importante
digamos, yo siento que se está viendo amenazado. Entonces yo intento defenderlo, intento preservarlo, intento que eso que es importante para mí se dé. Y cuando no se da, ahí viene la ansiedad y viene el conflicto. Entonces, hablando de esos valores, veo que en esta época moderna están esos valores de la excelencia, de la competencia, de la exigencia de mejora, de tienes que estar mejorando, tienes que progresar, te venden la verdad, tienes que ser mejor, tú puedes. Entonces, todos esos valores, eso es lo que se valora hoy como importante. Y quizás no hay espacio para estar mal. Es decir, si tú tienes que ser excelente, si tienes que ser exigente, si tienes que progresar y cada vez ser mejor, no hay lugar para estar mal. Pero a nivel psicológico y pues a nivel social también, ¿qué pasa si tú no te permites estar mal? Yo creo que todas estas herramientas de la psicología y de la filosofía no son para quitarnos la tristeza de encima, no son para evitarla, son para vivir la tristeza o las cosas malas, para enfrentarlas de una manera más constructiva. Y es que la vida tiene de ambas y a veces queremos evitar, y creo que la sociedad esta moderna en la que estamos viviendo tiene un peso muy grande, como te decía, nos exigen y tienes que ser mejor, entonces no hay lugar para estar mal, no hay lugar para estar triste, sonríe o muere en el intento. Entonces, digamos que tiene que decir aquí la filosofía de lo que tú conoces, cómo lo ves, esta parte de esto, porque ahí cuando vienen y veo que yo no puedo alcanzar esos estándares, veo que no puedo alcanzar esa verdad o esos valores, me siento frustrado, me siento vacío, me siento inútil y ahí me doy palo y digo que no soy bueno, que no soy suficiente y ese vacío genera que todos progresan menos yo. Entonces, ¿cómo vemos eso desde la filosofía, Paola? Bueno, mira que pues desde la filosofía hay muchos frentes, también hay que entender que cuando uno piensa y dice desde la filosofía, piensa que es como un todo abarcador, que está en toda parte viendo pues como el gran ojo que todo lo ve y pues no, en la filosofía hay varias corrientes, hay varios aspectos que pues son importantes para la filosofía, pero me parece que lo que hablas está más que de la mano muy en contra un autor contemporáneo que se llama Byung-Chul Han. Tú planteabas que los otros nos imponen algo y que tenemos como referencia al otro para sentirnos menos. Yo considero lo contrario y de la mano con Byung. El problema es que nosotros hemos eliminado el otro. Hay un constante yo mismo que quiero explotar constantemente. Como para desarrollar la idea. Este filósofo, que se llama Byung-Chul Han, es un autor contemporáneo, es genial, se lo recomiendo, tiene textos muy cortos, me parece que no necesitas saber tanto la tradición de la historia filosófica y son muy interesantes. Él escribe un texto que se llama La sociedad del cansancio y dice que somos una sociedad completa y absolutamente cansada porque pasamos de estarnos protegiendo y compitiendo todo el tiempo con el otro, a eso lo llama la existencia de la negatividad de lo que un yo mismo, o sea, un otro, no como negativo de, oh, qué triste, sino la negatividad es todo lo que se ofrece como una otra cosa. Okay. Es que ya nosotros no nos estamos protegiendo ni tenemos un jefe todo el tiempo, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. No, el problema es que ahora aparece algo peor. Aparece, y eso ya no es un paradigma inmunológico, no nos estamos protegiendo de los otros, sino que aparece un paradigma neurológico. Y es que ya el juez y el contrincante soy yo. Y los límites que me establezco los pongo yo mismo. Entonces, por ejemplo, yo veo las redes sociales y cuando veo las redes sociales, yo no sigo a, no sé, en mi caso, no sé cuántos colombianos hay aquí, pero yo no sigo uribistas, evidentemente, porque no van de acuerdo a mí. Eso, de hecho, le llaman la post, porque hoy en día nosotros solamente seguimos y somos adeptos a lo que nos gusta. Pues, porque voy a seguir un uribista o voy a, no sé, entrar en debate con un homófobo o porque, pues no, o sea, pues no porque no está de acuerdo a mí. Entonces nosotros en nosotros tenemos un yo mismo y un yo mismo que se compara constantemente. Eliminamos que exista un otro y ahora el referente somos nosotros contra nosotros mismos. Entonces el problema de la sociedad del yo puedo es que nos vendieron, tú puedes hacerlo todo. Es que, y eso es un problema, de hecho, completamente capitalista. Es el problema del capitalismo neoliberal, que nos dice, el que es pobre porque quiere. Usted puede desarrollarse como quiera, usted puede hacer lo que quiera, usted es libre de ser quien quiera ser y quien se elabore. Y uno dice, espérate, que esa premisa es muy bonita, pero es que no tienen en cuenta el contexto socioeconómico Contexto. histórico en el que estoy inmerso, no tienen en cuenta un montón de factores que están a mi alrededor y eso que lo hace, que hace que uno le suceda, pues lo carga y te vuelve una persona que todo el tiempo quiere estar rindiendo. Entonces, por ejemplo, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó al inicio de la pandemia, por ejemplo? Al inicio de la pandemia salió una vez como una suerte de meme o consigna que decía, si no te leíste un libro o no sembraste un Ajá. árbol, lo que querías hacer no era que no te hubieras estudiado, Reinvéntate. tenías disciplina. Y era como, bueno, primero no estamos en una carrera de obstáculos, segundo, ahí se ve, de hecho, que nos están poniendo como a nosotros
como el mismo obstáculo para poder avanzar. ¿Por qué? Porque es que yo tengo que superarme a mí constantemente. Entonces, cuando tú dices, no, es que los otros tienen más, más que los otros tengan más, es que los otros tienen más en referencia a mí y A se me mí mismo. ofrecen a mí en una plataforma que yo sigo. Entonces, digamos, yo veo un profesor de filosofía que está haciendo, no sé, trabajando en Oxford, yo lo veo y digo, ah, no soy yo, pero porque es en referencia a mí como persona que no fue capaz de alcanzar eso. Y eso es lo que genera ansiedad y lo que genera psicopatologías, que nosotros nos pusimos como el mismo obstáculo a superar. Y aparte que como creemos que todo lo podemos, pues evidentemente si yo me pongo como meta ser cantante de rock famosa en el 2020 y que, no sé, tenga el mismo reconocimiento que los Beatles, pues evidentemente no lo voy a lograr. Pero como me vendieron el cuento que sí podía, pues me voy a frustrar y me voy a sentir mal. Entonces uno se cansa de hacer listas de cosas que tiene que hacer. Y entonces la gente nos vendió que el ocio está mal y que todo el tiempo tenemos que estar ocupados. ¿Por qué no optimizas tu tiempo? ¿Por qué no eres productivo? Rinde, 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 rinde. Y Y si nosotros nos no, miden por el rendimiento, tanto económico como social, como lo que tenemos que hacer. Entonces tenemos que mostrarnos, mira todo lo que hago, mira toda la rutina de ejercicio que te muestro en mis historias de Instagram. Es un constante, mira todo lo que yo puedo hacer. El problema entonces, a lo que voy, es que el problema no está en que yo me compare con los otros porque ellos otros están mejor, sino porque es que es en relación a mí misma y a las metas que yo mismo me planteo que creo poder alcanzar. Entonces, claro, si se gradúa, si tengo mis compañeras del colegio todas triunfando así, pues millonarias y me veo a mí misma, pues es en relación a un yo misma que está comparado ahí. ¿Me entiendes? sí, o sea, como generar como un vacío, pero entonces, digamos, estamos hablando de un individualismo muy fuerte, es decir, de yo con yo. Exacto. O sea, el problema de la sociedad del rendimiento, que nos vuelve una sociedad completamente cansada, es que es una sociedad que elimina al otro. O sea, de hecho, Jung tiene un texto también excelente que se llama La agonía del Eros, muy de la mano con este, tiene la sociedad de la transparencia, la sociedad del cansancio, hiperculturalidad, todo gira en torno más o menos a lo mismo, pero el hombre también dice en consonancia con esto frente al amor es que pues el amor desaparece, si no existe un otro, si no existe una negatividad, es una constante positividad, un constante yo mismo, Uh -huh. pues el otro simplemente está para satisfacerme. Por eso tanta pornografía, por eso tantas aplicaciones en Tinder, pues porque es un constante yo. Entonces, la ansiedad, la angustia y la depresión es de hecho la máxima expresión del yo mismo. O sea, uno se deprime por yo, o sea, en mi individualidad, en mi soledad. Sí, de hecho ahí la depresión tiene mucha base en qué tanta responsabilidad tomo de mí mismo también. Digamos, muchas veces, y bueno, pues obviamente no siendo ligeros, porque la depresión es algo bastante profundo y es una vivencia muy fuerte, pero digamos, muy en la base está que yo veo que hay un mundo hostil, hay un mundo en el que yo siento que no puedo hacerme cargo, que no tengo los recursos, entonces mejor me quedo acá protegido y no voy a ese mundo porque siento que no puedo, porque no me puedo responsabilizar yo de mí mismo. Entonces, ahí va mucho esa mirada, digamos individual. Ahora bien, tú hablabas de algo que me parece importante y es resaltar, digamos, si bien esa mirada es individual, entonces, ¿qué papel tiene el otro? Pareciera ser que es muy instrumentalizada, es decir, yo uso al otro para un fin mío. ¿Cómo es eso ahí? Completamente. O sea, y ese es el problema de una sociedad que se ha vuelto transparente. O sea, por ejemplo, nosotros nos ofrecemos, aquí nos estamos ofreciendo, de hecho, ante un público. Estamos siendo transparentes ante un otro. Nosotros montando nuestras historias, nuestras comidas, nuestras rutinas, estamos siendo transparentes, pero para mostrar un yo constantemente. Cuando yo publico críticas políticas, estoy mostrando, mira lo que yo opino, mira cómo opino, mira lo que sé, mira, esto soy yo, cómprame. ¿Sí? Esto es lo que tengo para ofrecer. Ahora, el otro está mercantilizado. Hay un filósofo contemporáneo, inicios de la época contemporánea, que es fundamental en la historia de la filosofía, que es Hegel, que hablaba de una dialéctica que le llamaba la dialéctica del amo y del esclavo, en un texto que lo entendía Hegel y los adeptos de Hegel, que se llama La fenomenología del espíritu. Y el hombre decía que hay una relación siempre, él hablaba de amo y esclavo, pensémoslo en jefe subalterno. Entonces, el amo se supone que domina al esclavo, en tanto que él está a su función. Sin embargo, el amo no existiría como amo si no existiese un esclavo que lo determinase como amo. Cuando yo le Okay. explico
estudiante le digo como que si ustedes no existieran como estudiantes, pues yo no sería docente. Ante su mirada existo, ante su mirada yo soy profesora, ¿sí? Ahora, eso se llama una dialéctica y en esa dialéctica, digamos como que se da esa identidad, por así decirlo. Ahora, ¿qué es lo que pasa hoy en día? Que hemos eliminado la negatividad y la negatividad soy yo mismo. O sea, soy yo enfrentado a muchas caras que son yo mismo. Y vuelve y juega con el ejemplo. Yo no voy a seguir ni estar a favor ni estar cerca de personas que no están de acuerdo en mi ideología política. ¿Qué más eliminación del otro que esa? Cuando es Claro. como uribista que bloqueo, es lo que estoy diciendo es, no soy capaz de soportar a un otro. Necesito un yo mismo en todas las caras que vea a mi alrededor. Y eso es problemático, Wow. porque sume en psicopatologías, obviamente sin desprestigiar, o sea, perdón, más que desprestigiar, sin limitar o ser condescendiente con las psicopatologías en tanto que tienen un factor también biológico en muchos casos, por supuesto, pero digamos en las psicopatologías que tienen una génesis de carácter social, soy yo mismo Algo. ahí. Sí, No, y genera tremendo peso. Es decir, cuánta exigencia a mí mismo entonces me estoy dando. O sea, me estoy dando realmente duro y la frustración que puede generar porque, digamos, se vuelven también un yo o un individuo alcanzando esos estándares o eso que se supone que yo debo alcanzar. ¿Y qué pasa cuando no lo puedo alcanzar? ¿Qué pasa cuando, como tú decías, no, tú puedes ser Messi? Y hoy se dice o se vende mucho, muchos gurús también hoy vendiendo mucho humo de you can do it, tú puedes hacerlo. Si quieres ser como Messi, solo imagínalo, exacto. visualízalo y tú puedes ser como Messi y te venden la verdad y te venden los 10 pasos para hacer amigos y no morir en el intento y los 10 pasos para ser una mejor pareja. Muchos como, pero poco una mirada realmente hacia adentro. Y creo que esa competitividad y todos esos valores ahí generan mucha presión y ahí está el peligro, porque hasta qué punto de verdad podemos llegar a eso que se supone que debemos hacer y muchas veces perdemos de vista lo que realmente yo quiero hacer y lo que realmente me generaría sentido. Entonces eso nos lleva quizás a sentir más vacío y un vacío muy profundo. También, sí, no, ahí te vuelvo y te refuto, pero no porque diga, yo tengo la razón, sino porque lo podemos Claro, y pensar. estamos conversando. Yo creo que el problema, y eso lo mencionaste de hecho al comienzo, es que somos una sociedad que le teme a la negatividad tanto del otro como de un sí mismo en el dolor. O sea, nosotros le rehuimos al dolor, por eso le Total. rehuimos al sentimental, por eso escapamos de todo tipo de escenario que nos puede llegar a generar displacer. Entonces, por ejemplo, eso es lo que vendemos, eso es lo que mostramos, es lo que queremos lograr, porque queremos evitar todo tipo de escenario que me haga sentir mal y la tolerancia a la frustración es casi nula. Ahora, por supuesto, y algo que acabas de decir, si estoy de acuerdo, ¿en qué me contrapongo? En que dijiste que uno le genera un vacío. Yo creo que lo que eliminamos constantemente es ese vacío, o sea, lo que no queremos es sentirnos vacíos. De hecho, si en algún momento pudiéramos estar en silencio, estaríamos más tranquilos. ¿Qué pasa con la Total. se ha visto completamente desprestigiada? No creo que nadie en este lugar que está viendo esta conversación, ni tú ni yo, somos capaces de acostarnos en la cama a mirar el techo y reflexionar durante 2 horas sin antes haber prendido el televisor, haber puesto música o, en su defecto, Difícil. haber abierto Instagram. Es imposible que podamos tener un espacio de contemplación y de silencio, porque estamos llenando constantemente de ruido todo tipo de escenario de nuestras vidas, porque no somos capaces de enfrentarnos, ¿sí? Ahora, el problema era que antes al menos había un enemigo, o sea, me explico con el enemigo. Pensemos en Marx. Marx hablaba de una relación también dialéctica entre el patrón y el obrero, ¿sí o no? Entonces, el obrero siempre estaba en relación con la función que ponía el patrón y pues entonces hablaba de emancipación y entonces revolución del proletario. Bueno, estoy siendo muy reduccionista, pero pues digamos en términos En generales, general. un otro al cual digamos yo debía enfrentarme de alguna manera y había algo que me podía llegar a definir. Lo que pienso, y estoy muy de la mano con lo que plantea Bianchi, por eso lo planteé, lo mencioné desde el comienzo, es que nosotros ya no tenemos un otro. Entonces ya no siquiera tenemos con quién pelear. Somos nosotros los que peleamos con nosotros mismos y qué peor juez y qué peor verdugo y qué peor contrincante que uno mismo. Qué peor contrincante que la cara que refleja el espejo. Cosa tan espantosa porque uno no tiene cómo evitarse. No hay manera de evitarse.
No hay manera de evitarte y de escapar de ti mismo. Y lo que decía ahorita del vacío es que si bien estos valores, por ejemplo, competir, ser mejor, eso de algún modo u otro lo que está tratando es de llenar el vacío, pero al no poder alcanzarlo o al no sentirme útil o al no sentirme suficiente, eso genera más vacío, o sea, es como un círculo vicioso que yo pretendo llenar el vacío de ruido, de todos esos valores, de competir, de ser mejor, de sentirme útil, de ser exitoso, de poder alcanzar lo que se supone que es el éxito, para llenar ese vacío que no soy capaz de llenar por mí mismo. Entonces necesito llenarme de cosas externas. Y al no poder hacerlo o al sentirme frustrado por eso, eso genera más vacío. Entonces se vuelve como ese círculo vicioso y llegamos a eso de carencia de sentido de vida. Entonces no sabemos y seguimos patrones, seguimos estándares que no necesariamente es lo que realmente queremos hacer. A eso ahí me refería un poquito a lo del vacío. Entonces, ¿cuánta presión no está generando eso? Ahora, digamos, ¿qué papel entonces juega la sociedad o juega el otro en medio de todo esto? Mm. Creo que desde lo que planteamos, obviamente es una concepción que puede tener muchas otras, ninguna. O sea, el otro está en términos utilitaristas y mercantiles simplemente para suplir la necesidad de mí yo mismo constante. O sea, a mí yo, es como que yo veo un montón de espejos en todas partes que son mi misma cara. Y es que en serio para la muestra un botón, uno no va a tener amigos, parejas, cercanos que no estén de acuerdo con tus posiciones. O si no, Sí, sí, no, es muy... son nosotros mismos. Entonces, pues qué mayor, digamos, como qué mayor muestra de eso precisamente. Otra cosa que decías que me parecía también interesante es que el problema también es que estamos constantemente en una búsqueda de sentido y que si aceptamos que no lo hay. Hay un filósofo, yo aquí pues siempre traigo las referencias, pues porque no me puedo desprender de eso, pues ¿qué más hago? No, total, eso es lo tuyo. Hay un filósofo, pero no los expongo de manera aburrida, ¿cierto que no? No, no. No, no, no. Hay un Camus. filósofo que Camus se habla un poquito del absurdo de la existencia también. No sé si... Exacto. Hay un filósofo que se llama Albert Camus, Albert Camus, sí. que tiene un ensayo filosófico que se llama El mito de Sísifo, y él decía que el principal problema que debe tener la filosofía es por qué no nos matamos. O sea, los filósofos se han preguntado qué es el ser, qué es el alma, un montón de cuestiones metafísicas y ontológicas, y eso a quién carajo le importa. La gente quiere saber es por qué vivo y por qué no me mato más bien, ¿sí? Entonces él dice, bueno, el problema radica fundamentalmente en que la vida es un absurdo. ¿Y qué es un absurdo? Que nosotros nos paramos ante la inmensidad de la existencia a preguntar cuál es nuestro propósito y literalmente el universo nos deja en visto. O sea, nos dice, no hay. Una abeja poliniza, una flor pues es el órgano reproductor de la planta y así con todas las especies en la creación de Dios si es que lo hay. Mientras que nosotros, propósito, algo demarcado, lo venimos a demarcar con cada uno de nuestros pasos y con cada cosa que hacemos en nuestra existencia. Adolecemos de un propósito, sino que lo vamos demarcando nosotros mismos, adolecemos de un sentido y eso precisamente es absurdo. Ante eso podemos hacer tres cosas. O nos matamos, literalmente nos matamos, pero eso para él es una salida cobarde. Es una salida cobarde porque es Huir. precisamente intentar buscar un sentido y precisamente fallarlo, matarse y decir renuncio. La otra para él es la muerte filosófica, que es adentrarse a cualquier tipo de doctrina, llámese religión, llámese CrossFit, llámese hasta ideología política, marxismo, petrismo, uribismo, adentrarse y encontrarlo como una religión y algo a lo cual aferrarse para encontrar un sentido. Aferrarte. Ujú. ¿Y cuántos hay? Y la otra, que era a lo que iba, es la aceptación. ¿Por qué no aceptamos simplemente que la vida adolece de propósito y antes estamos más tranquilos intentando de no buscar uno? Él hace una analogía con Sísifo, que era pues un La personaje piedra. griega, ajá, que lo pusieron a subir, pues Zeus con sus condenas eternas lo pusieron a subir una roca en una montaña y cuando ya estaba en la cima se caía. Entonces decía, es una condena eterna. ¿Qué más que condena eterna que existir? O sea, nos arrojaron al mundo, estamos escupidos, en estado de eyecto ahí, arrojados, nadie lo pidió. Estamos ahí, los días son repetitivos, uno se despierta, desayuna, hace algo, almuerza, hace algo, duerme, se despierta. Eso realmente resume la vida. Si lo vemos así, es así sí subiendo la roca y la roca vuelve y se cae. Ahora, si nos ponemos en la punta de la montaña y nos matamos, es como, pues qué cobardía, porque no la viste. Si esperamos que los dioses salven a Zeus, pues no va a pasar. Y si más bien ponemos a Sísifo feliz, subiendo la roca y viendo el paisaje,
O sea, ¿por qué no ponemos así si fue en medio del absurdo, haciendo ese preciso absurdo, cumpliendo ese absurdo, esa condena eterna, feliz? La revolución, la rebeldía, para Camus, que me parece genial. Yo creo que si todo lo adoptáramos en nuestras vidas estaríamos un tris más tranquilos. Es ver a Sísifo feliz. La rebeldía es estar, o sea, como enfrentarse al absurdo viviéndolo, sin Viviendo, aceptándolo. sentido. Entonces yo creo que el problema de todos es, y lo digo también en nombre propio, es que uno se para diciendo, pero es que, ¿qué sentido tiene todo esto? Yo debería hacer algo más. ¿Qué? ¿Debería qué? ¿Qué? O sea, Debería, tendría, estoy tendría, obligado a. porque yo no Eso estoy pesa. no sé, mi maestría en otra parte, porque estoy en este platanal de país que es Colombia, que aparecen muertos cuantas personas todos los días. ¿Pero por qué yo? Pues porque sí. ¿Qué podemos hacer con ese? Estás aquí, punto. Te escupieron en un país como Colombia, te escupieron y estás haciendo lo que estás haciendo. Más que agradecer, vivilo, Asúmelo, vivilo asúmelo, feliz. O sea, asúmelo. es un asúmelo, esa es la rebeldía. Y a mí me parece una concepción, la verdad, pues muy bonita. Hay, hay quienes dicen que leer a Camus te puede realmente hacer sentir triste. Yo por considero lo el, por leer el, a Camus va a hacer por el sentir realmente sinsentido. muy feliz. ¿Cómo? Leer a Camus te puede hacer sentir realmente muy feliz. Exactamente, por eso te digo, ahí vienen las posturas distintas, digamos, porque ese sinsentido, y como digo, creo que como seres humanos tendemos a querer aferrarnos a algo, queremos tender a aferrarnos a algo, pero lo que tú dices me parece interesante desde el punto de quizás aferrarnos y agarrarnos y estar así, hace que queden marcas, o sea, que si yo hago esto todo el tiempo, la sangre se comprime ahí y vivo como muy rígido y no me flexibilizo, no asumo, no vivo. Y de hecho, de esto que estábamos hablando ahorita, de todo esto que se vende la verdad, de los gurús que están hablando ahora, quizás con buenas intenciones, pero me parece que de forma irresponsable, de tú puedes y vamos, y no hay tiempo para estar triste, y tú puedes, y si tú te lo imaginas, lo puedes hacer, no te preocupes por esto, es negar las cosas. Y creo que no puedes trascender aquello que niegas. Y como te decía, creo que todas estas herramientas de la psicología, de la filosofía, no son para negar las cosas malas, no son para negar la tristeza. Tampoco vamos a nadar y vamos a decir, nademos en la tristeza y quedémonos ahí, sino que esto no es para negarla, para quitárnoslas como si yo me quitara esto y ya me quité la tristeza y vivo positivo. También es para asumirla, para vivirla, para asumirla de manera constructiva en mi vida y yo darle sentido a mi vida bajo como yo quiera vivir mi vida. Y desde ahí puedo darle más ese sentido y no tanta presión, porque con lo que tú decías, creo que de ahí capto mucho también de que si no aceptamos las cosas y vivimos peleando todo el tiempo, peleando, eso no es vida. Eso, por el contrario, genera una carga muy pesada que por momentos no podemos llevar. Sí, pues digamos, estos gurús de los que hablas, este coaching y todo esto, nace precisamente de una sociedad del rendimiento. Es una sociedad que busca optimizar los procesos como si fuéramos máquinas dentro de nuestra psique. O sea, tenemos que ir en todo, ¿sí? Entonces, si la máquina no funciona, póngala a funcionar como pueda. Y precisamente por eso nos venden como decálogos de cómo ser feliz, cómo tener amor propio. A mí me puede dar ira que me quieran que por medio de 10 pasos en un slide yo voy a ser feliz. ¿Quién puede determinarme, primero, qué es la felicidad? Segundo, si me conoce lo suficiente como para poder determinar yo cómo puedo alcanzar la felicidad? Tercero, ¿quién nos vendió ese cuento de tenemos que serlo? Ahora, la búsqueda, yo creo que el problema es que nosotros pensamos, y esto ya digamos a título personal, el problema es que nosotros pensamos que los estados anímicos son como siempre cuando se acababa la película romántica, pues nos vendían el y vivieron felices para siempre. Bueno, ¿y el después? O sea, desde el para siempre hay un después. Y nos ponen siempre, las películas románticas tienen este formato, dos personas se conocen, pasan algún cacharro, alguna situación desagradable, alguno la embarra, el otro perdona, pensando que nosotros tenemos que amar por medio del sacrificio, y luego al final llega la reconciliación, se besan y se acaba la película y todos lloran. Hay un Mismo después. formato. Y entonces el problema es que nos muestran como si, primero, hay ciertos ideales sobre ciertas cosas que tenemos que alcanzar, ¿cierto?
La felicidad está romantizado el amor, está romantizado el trabajo, está romantizado los logros, está romantizado el rendimiento. Para ser triunfador tienes que tener buen trabajo, buen dinero, una pareja, unos hijos, chulea, chulea y chulea. Y el problema es que nos venden también como unos escenarios completos. Entonces, tenemos que, para ser felices, haz esto. Y eso, reitero, es una cuestión del capitalismo neoliberal que nos vende la idea de todo lo podemos De hacer. rendir. Entonces, pensemos, no sé, una publicidad de lo que sea, es que la publicidad de lo que sea, Coca-Cola, entonces abre esta y está para la felicidad. No sé, Hyundai, compra esto y vas a ser feliz. Todo el mundo está pero cagado de la risa en todo tipo de publicidad porque nos venden que comprando cosas, haciendo cosas, vamos a alcanzar una felicidad. Entonces, retomando, los coach nacieron precisamente de una sociedad capitalista, de una sociedad que intenta rendir constantemente y que nos ve a nosotros mismos también como si fuéramos aparatos que tenemos que funcionar y que si no funciona hay que cambiarle, ¿sí? Y no se deja vivir a plenitud. No se deja vivir a plenitud. Esquematizar todo. Perdón, sí, 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 digo. No, no, que te decía ahí como esquematizar todo y que todo es un paso para. Y como querer saber los cómo hago para. Hoy la pregunta es cómo hago. De hecho, en consulta, cuando vienen a psicoterapia, la pregunta es, bueno, doctor, bueno, Fred, dime cómo hago para. Dime cómo hago para. Estamos más acostumbrados a buscar los cómo y a entender muy poco los qué. Y el qué tiene que ver conmigo, con mi historia, qué pasa, qué hago. Dos personas que están en depresión o dos personas con ansiedad no la viven de la misma forma. Hay que acercarse, como tú decías ahorita, desde tu enfoque fenomenológico, hay que acercarse al fenómeno estudiando lo que vive la persona, o sea, qué es lo que está viviendo, qué es lo que está sintiendo. Y tendemos por momentos en esta sociedad que tú hablas del rendimiento a generalizar todo. Entonces, lo que le sirvió a Juana le va a servir a Pedro, lo que le sirvió a Pedro le sirve a Juan. Entonces queremos esquematizar y creo que eso es un peligro porque no todos vivimos las cosas de la misma forma. Entonces también ahí caemos un poquito en quizás negar lo que estamos viviendo y como te decía ahorita, en psicoterapia o la importancia de vernos no es lo que le sirvió a Juan yo poder aplicármelo a mí mismo, sino conocerme para ver qué está pasando conmigo y poder trascenderlo de alguna forma u otra. Y eso es muy peligroso, eso que estamos hablando de esquematizar las cosas y de A más B igual a C. Sí, y de todas maneras creo que de pronto cuando me dices que van a terapia y te dicen cuál es la respuesta, pues uno, digamos, como para volver a hacer hincapié, yo creo que esto es fruto de un capitalismo neoliberal que nos lleva al rendimiento, pero más allá de eso también es que, y aquí podemos discutir sobre eso, la psicología nació del rendir, o sea, para desprenderse de la psicología de la filosofía, el primer enfoque fue el enfoque conductual cognitivo, y ese enfoque buscaba dar una respuesta ante las fobias y ante el acción-reacción, causa-efecto. Y pensemos pues por allá el perro de Pavlov y Manipulación de la conducta. exactamente. Y entonces que, ah, no, entonces tú tienes una fobia, te llevo a un estímulo positivo para que reacciones ante eso y puedas eliminarla. Pum, pam, pum. Lo que busca, por ejemplo, la gente cuando va a un psicólogo generalmente, partiendo del prejuicio de me va a sanar, ¿sí? Es una respuesta rápida, así como lo buscan en los coach, así como los buscan en, sí, en, Angeliólogo, numerólogo, como lo buscan en coach. los psicólogos. Sí, o sea, quiere una respuesta, un paso a paso. Y es precisamente porque o sea, hemos banalizado los procesos y creo que también, más allá de eso, es que no le hemos dado el espacio a la contemplación. O sea, yo creo que el silencio está completamente desvalorado, ¿sí? Estamos constantemente cargados de ruido. El silencio y la contemplación han sido eliminadas y han sido consideradas algo que no rinde, algo que no sirve. De hecho, por eso la filosofía también es que todo el mundo, ay, usted filósofo se dedica a pensar y como si fuera algo que no sirviera porque no soy ingeniero, médico o yo qué sé, o médico o ingeniero. Entonces, sí. De hecho ahí en esa pausa está la libertad. Para mí la libertad, y lo he leído también, es, digamos, permitirte hacer esa pausa en medio del correr que puede llegar a ser esta vida. O sea, que tú te permitas hacer una pausa a contemplarte y no reacciones, sino que puedas responder. Y ahora que estamos hablando de eso, me hace recordar a una sesión que tuve, digamos, y para digamos, ejemplificar un poquito, lo que sucedía es que esta era una persona
que, digamos, en su trabajo le dieron una retroalimentación, en donde esta persona trabaja, digamos, cada tanto retroalimentan cómo va su proceso. Y esta persona entró nueva a la empresa y cuando le dan la retroalimentación a los 2 meses le dicen que todo está bien, que ha hecho muy buen trabajo, pero, ojo con esto, pero que es muy tímida y que debería ser un poco más extrovertida. Entonces, cuando yo le pregunto eso, cuando estamos hablando de eso, esta persona dice, a mí no me incomoda eso y pues yo estoy bien con eso que me han dicho que soy tímida. Y le pregunto yo, si es así, ¿por qué lo traes aquí a consulta? Si no fuera importante, quizás no lo trajeras acá, ¿no crees? Me dice, pues sí, y entonces comenzamos a ver y se sentía muy incómoda. Es decir, ella no, esta persona no se sentía incómoda porque le hayan dicho que era tímida, sino que, digamos, ser tímido puede ser mal visto. Entonces, eso me llevó a preguntarme, ¿por qué ser extrovertido hoy es mejor visto que ser introvertido? Si vamos a una época victoriana, no sé, quizás era a lo contrario, entre más introvertido, más cerrado, más serio fuera, era mejor. Entonces, fíjate cómo también, digamos, eso de algún modo u otro rige la forma en que nos sentimos. Y la persona, digamos, pudiendo ser tímida, está obligada a ser extrovertida para rendir en esta sociedad del rendimiento. Entonces, mira cuánto peso se genera ahí y cómo ante esa mirada también de lo que está sucediendo, yo me juzgo, yo me doy palo y me puedo sentir con algo que ser introvertido está mal, pero porque está mal ser introvertido. Entonces, tengo que pasarme al otro lado a ser extrovertido y en ese proceso, si yo no me doy cuenta y si yo no contemplo y si yo no hago una pausa, si yo no me reviso, voy a intentar cambiar algo y en ese proceso me puedo quebrar. Entonces mira también cómo todo esto genera mucho peso. Aquí dicen que depende de la cultura, el contexto también es importante, por supuesto. En Alemania, pues, no sé, sería diferente. Y claro, eso que me dijo me parece muy importante, lo que dijo Steffi Otalora, depende de la cultura, por supuesto, hay unos parámetros normativos que definen cómo funcionan Claro. las sociedades. Lo normativo es aquello que se establece como un discurso, es decir, aquello que se establece como lo correcto, lo normal dentro de ciertos marcos o ciertas sociedades en particular. Si obviamente que en Colombia pues hay una persona tímida, pues se la comen, se la comen viva, o sea, aquí las personas todas tienen que hablar y desbordar alegría y entusiasmo y somos uno de los países más felices del mundo, claro, pues, ¿qué más podemos hacer? Pues ante tanta masacre, ¿qué más hacemos? Eso. Pero sí, hay como ciertos parámetros que se establecen como normativos, ya eso es otro problema. También es el problema, no solamente va desde lo normativo, sino también desde intentar definir qué es lo bueno, qué es lo malo, partiendo de unos esquemas, digamos, como tan rígidos. Y yo creo que eso lo heredamos del judeocristianismo. Es precisamente, existe algo bueno, existe algo malo, esto se determina, si no haces esto no estás bien, y si no estás bien, eso también lo habla un filósofo que se llama Foucault, pues entonces lo que está bien, lo que es adecuado, lo que está bajo la norma, determina lo anormal, lo que no es, lo que no se determina y lo que no cabe y lo que se tiene que adecuar o separar. Por ejemplo, al paciente que va a tu consulta, pues si es tímido, no hace parte de los parámetros normativos que establece esa empresa para poder funcionar, así que o se separa o se adapta. Siempre Ujú. se establece lo otro en contraposición a lo que sí es. Entonces, eso No, también es y bien problemático. creo que hay son sistemas como binarios ahí, o blanco o negro, o pobre o rico, o esto, o sea, también hay muchos extremos, muchos polos opuestos. Ahora, digamos, en medio de todo esto que hemos estado hablando, digamos, como individuos y también como sociedad, ¿qué crees que podemos hacer? O no te voy a preguntar cuál es la solución o cuáles son los pasos, por supuesto que no, pero sí, digamos, qué podríamos hacer mejor o qué postura, qué apertura ante la vida distinta quizás podríamos tener en medio de todo esto que está sucediendo. Pues yo creo que pues es que el problema es la responsabilidad que tenemos ante el otro y digamos cuáles son los marcos que nosotros tenemos de acción para poder ser responsables ante el otro y ante nosotros mismos. O sea, es que es muy difícil. Por ejemplo, mira que de hecho aquí hablo, uno que es un amigo mío, que dice Blue Melt, dice, el colmo con esa omnipotencia de violencia. Por ejemplo, ¿qué nos está sucediendo en este momento? Yo vuelvo y es que me parece imposible no hablar de la situación del país y lo traigo a mención así, estamos hablando de otras cosas. ¿Por qué nos llena de impotencia? Pues porque es que no podemos hacer nada en términos prácticos y en términos, digamos, como
de generalidad. O sea, yo no puedo salir en este momento a reparar a todas las personas, a todos los 5 niños que mataron en Llano Verde, en Cali, en una masacre que no ha respondido el Estado, por ejemplo. Entonces, a nosotros nos llena de impotencia también, creo, que porque nosotros no, primero nos han vendido que todo lo podemos hacer. Y en tanto nos venden que todo lo podemos hacer y no podemos, digamos, nos da impotencia no poder hacer nada ante la situación del país, pues nos desespera. Obviamente está cargado de muchísimas cosas, un país corrupto y un montón de cosas que están sucediendo. Sin embargo, es que nosotros creemos que podemos hacer algo. Creo que eso también radica en, nos creemos demasiado importantes. O sea, ¿quiénes somos nosotros para poder determinar el flujo de las cosas? Nadie, nada. Y eso no está mal, que no seamos nada, que no podamos, digamos, en términos generales, a gran escala, en macroescala, hacer algo. Pero ¿qué sí podemos hacer? Que me dices como, ¿y qué poder hacer? Pues, digamos, pequeños pasos dentro de las micro relaciones, dentro del biopoder. Creo que ahí te, Entre cada sujeto. Ah, ya volví cargando, ya ya, terminé con ya, la carga. volviste. Entre los micropoderes que establecen es poder ayudar. Entonces, ¿qué puedo hacer yo como ciudadano, como pinche mortal que soy, para poder ayudar a lo que tengo a mi alrededor? Pues entonces, pues no sé, voy a darle comida a una persona que va pasando por ahí, si puedo hacerlo. Voy a intentar ser la mejor, en mi caso, profesora que pueda ser. Voy a intentar divulgar información para que las personas puedan encontrar paz de alguna manera. Voy a hacer algo dentro de lo poco que puedo hacer responsable por el otro, pero no puedo hacer esos grandes cambios que hagan, pues, ¿sí? Dame O sea, un a cargar, perdón. te va a Sí, descargar. Tranquila, dale. ay, Y se descarga ahí, no hay conexión. Listo. No, y ahí creo que hablas entonces de una responsabilidad, de una corresponsabilidad también. Y cómo nos cuesta hacernos cargo a veces. y nos cuesta hacernos cargo, vuelvo y juega lo que te plantaba al comienzo de Byung-Chul Han, y es porque hay un constante yo mismo. Y en tanto hay un ego gigante, y no solamente un ego, o sea, hay un yo mismo constante y una eliminación del otro, pues no hay una responsabilidad. No podemos eliminar al otro. Y, y lo que está pasando en esta sociedad del rendimiento es que lo eliminamos porque hay un constante yo mismo que está de cara a un yo mismo. Y ahí, ¿qué me va a Total. importar el otro? Ahí se elimina la responsabilidad. Y la corresponsabilidad. Es importante, por ejemplo, y yo lo digo a mis estudiantes, hagan el ejercicio de no borrar a los que les caen mal. ¿Por qué no, por qué no entablan un debate? Por qué tiene que ser constantemente una ratificación de lo que yo creo y lo que yo pienso? ¿Por qué no nos vemos de cara ante el otro? Nos cuesta por eso el debate, por eso de hecho yo considero que los problemas de pareja o interpersonales de toda índole es simplemente porque el otro no es un yo mismo y me doy cuenta cuando me enfrento a él y digo, ah, esto ya no me gusta, desechado. Me mamé, me voy. Exacto. Entonces, pues démonos de cara ante el otro, o sea, no un yo mismo siendo un espejo o viendo un espejo en las otras caras, démonos de cara ante el otro y eso invita a la responsabilidad, invita al cuidado. ¿No? Y muchas veces ahí negamos eso y, y, y yo creo, y bueno, creo que es una tendencia también natural de nosotros a intentar protegernos de aquello que nos genera malestar. O sea, como de hey, esto no me gusta, me voy o huyo de ello porque está amenazando algo importante para mí. Pero creo que hay también, y quizás también ahí el peligro está que muchas veces tenemos algo que enfrentar y creemos que al huir o al no verlo o al negarlo o al ignorarlo, no va a doler y probablemente no duela, pero si no lo ves, si no lo enfrentas, si no lo miras, vas a sufrir. O sea, y ahí es como eso, o sea, como que si lo enfrentas a algo que te duele, por ejemplo, una ruptura o un duelo, si tú lo ignoras y dices, todo está bien, no ha pasado nada, vamos para adelante, todo está bien, puede que no te duela porque lo ignoraste, pero con el tiempo quizás eso va a salir con más fuerza y te va a hacer sufrir más. Y volvemos a eso, ese de yo puedo y no hay tiempo para sufrir y todos están bien y yo puedo y tú tienes que estar bien, tienes que rendir, no hay tiempo para estar triste, tengo que ser productivo. Entonces también como todo eso hace que de algún modo u otro pasemos por encima de nosotros mismos también. Y eso me parece algo que puede generar
mucha frustración, mucha culpa, muchos sentimientos que pueden ser difíciles de lidiar y que llevan incluso a la ansiedad, a la depresión, a pensar cuántos suicidios no están dándose. O sea, ha aumentado muchísimo esa cifra. Por eso creo que así como tonificamos la mente, el cuerpo, y vamos a hacer ejercicio, hay que también tonificar la mente y darnos esos espacios también, con nosotros y con el otro, por supuesto. Pues yo creo que las tasas de suicidio aumentaron en cuarentena porque el yo mismo se exacerbó aún más. Tenemos más tiempo de nosotros mismos y eso nos aterra. De nosotros mismos sin ruido, por supuesto. De nosotros mismos, siempre hemos estado con nosotros mismos, pero la cuarentena nos llevó a nosotros mismos sin ruido y eso, ponernos de cara ante nosotros, pues es bastante doloroso. Yo creo que de esto es como la grande revolución ante la sociedad del rendimiento es el silencio. Es el silencio y estoy hablando no como yo no estoy hablando, por ejemplo, ante las injusticias sociales quedarse callado, no, para nada. Yo estoy hablando de silencio contemplativo, de un momento de detenernos y pensar. Es que en serio está como todo completamente subvalorado el ejercicio mismo de pensar y pensarse. Y pensarse no en relación como lo decías, como la comparación ante el otro, pensarse como sujeto integral y sentarse e intentar determinarse de algún modo y estar en silencio. Y otra revolución, digamos, ante el cuidado del otro es ponernos de cara ante un otro realmente, ante la mirada del otro sin eliminar la negatividad, es decir, sin eliminar todo tipo de otredad, que es el problema de una sociedad que rinde. Yo creo que hay que primero estar en silencio estoy hablando de silencio existencial, o sea, silencio de contemplación, Contemplación. y ir de cara al otro para cuidarlo, ¿sí? De hecho, considero que el cuidar de es una determinación, algo que determina también el sujeto. Cuidar del otro, darnos al otro, vernos en el otro, pero no solamente como un yo mismo, sino cuidar. Y eso a la gente, yo creo que también es un problema, obviamente uno vuelve como a los clichés, pero es que es cierto, y es un problema de la educación. No nos han enseñado a cuidar. Y lo digo también como una docente de colegio, que me parece terrible algo que existe y pues qué podemos hacer en la vida si estoy en ese sistema, pero un sistema donde a los niños los cuantifican. Entonces, tú sacaste tal nota, tú sacaste tal otra nota, tú sacaste esta nota. ¿Eso cómo lo determina? Pues va a ser que van a querer que todo el tiempo estén rindiendo, se estén comparando. Es una sociedad completamente voraz que sale al mundo a buscar reconocimientos de esa índole. Deme una nota, yo hago esto por esto, quid pro quo, hago algo para otra cosa. Y no nos enseñaron al dar simplemente por el ejercicio mismo de dar. No nos han Sí. enseñado. Es como mis estudiantes, bueno chicos, ¿y qué les parece si vemos este video? Profe, ¿y por qué? ¿Y qué ganamos? ¿Cuál es la nota? ¿Cómo se va a calificar? No, es que solo lo vamos a hacer pues, para aprender. Es como, Mm. nadie lo va a hacer, porque nos han enseñado a rendir, a funcionar, a tener ese se llamaba juego de fichas, ¿no? Vygotsky. Bueno, como ese Pasa. juego de yo te doy esta estrellita si te Todo portas bien. instrumentalizado. Todo Exacto. instrumentalizado. Completamente instrumentalizado. ¿Y eso qué pasa? Pues eso se da y vuelve y juega, y no sé si suena muy mamerta, pero dentro de un contexto de una sociedad neoliberal, de un capitalismo neoliberal que nos ha puesto simplemente a rendir y lo que no rinda no sirve. Por eso carreras como filosofía son tan desprestigiadas. Pues porque es una carrera que en términos pragmáticos, o sea, en términos de praxis, no hace nada propiamente. O sea, yo no hago. Y todo el peso lo ponen sobre ti. O sea, si tú eres pobre, es porque quieres y porque no has, digamos, hecho lo suficiente para tener recursos. O sea, tú estás así porque quieres. Entonces también eso cómo genera un peso y te lleva más hacia la mirada hacia ti. Digamos, ese tú estás así porque tú quieres. El que es pobre es porque quiere. Entonces tú ahí la mirada hacia ti, la culpa y el látigo, y yo estoy así porque soy y no puedo, y wow, todo ese peso que genera. Tremendo. De hecho, La indiferencia, porque el liberalismo como te pone como individuo de cara ante la sociedad y tú tienes que rendir para tener las cosas en tu vida, es como tú solito tienes que rendir. A nosotros no nos han enseñado la cooperación, no nos han enseñado, no nos han educado en amor, o sea, no nos han enseñado a amar y eso también se enseña. Se enseña a cuidar, se enseña a amar, se enseña a trabajar en cooperación y no dentro de la lucha con un otro para yo salir adelante, para encabezar esto, porque es que si los otros salen adelante también me quitan mi trabajo, yo tengo que salir porque es que estoy compitiendo con todos. Hablamos de competencias laborales, todo el tiempo es una competencia, no competencia. hay un cuidado. Y yo creo que
ahí vuelve y juega. O sea, más que competir con el otro, me compito contra yo mismo para cómo me puedo superar y cómo puedo hacer algo más y cómo puedo llegar más allá a esas metas que me planteo como mis últimos objetivos que debo alcanzar para ser feliz. Le hemos puesto nombre a la felicidad, le ponemos nombres de carros, de casas, de carreras, les ponemos nombre a la felicidad y eso es bastante problemático porque y lo alcanzamos y qué pasa, cuál es el paso a seguir y qué pasa si no lo alcanzamos. ¿Qué pasa si no hay un sentido? Es que yo creo que en esa búsqueda constante de establecer un sentido como humanos que tenemos, pues por naturaleza siempre hemos determinado dioses a lo largo de la historia, cualquier nombre propio es válido. Y no solamente dioses, también partidos políticos, Sí, CrossFit, todo. cualquier CrossFit. tipo de dios, paraísos así. CrossFit. Pero en tanto no encontramos un sentido, nos desesperamos. ¿Qué si no lo hay? O sea, yo no sé, a mí antes, cuando dicen que leen a Camus o a Sartre, a Nietzsche, se ponen tristes, es como, es que no los han leído, simplemente han visto memes. Eh, por el contrario, o sea, ese quitarle el peso a buscar un propósito, quitarnos una esencialidad de lo humano, nos da mucha más tranquilidad porque no tenemos un propósito y no tenemos que cumplirlo, hombre, no es que yo en la vida Dios me trajo al mundo para cumplir el propósito de que hombre sobreviva y trate de estar tranquilo con eso. Y nos quitamos ese montón de cargas y podemos cuidar al otro y podemos amar y podemos servir. Quizás ese es el propósito. Exacto. También, o sea, porque creo que también, digamos, hay un fin, o sea, cuando me refiero a un fin, no hablo del fin, pero fíjate, digamos, amar, cuidar al otro, es un fin también, o sea, también habla de un propósito y quizás ese es el propósito, quizás también ese amor y no solamente esa visión acá, sino por el otro y ese cooperar también pueda darnos más sentido. Y de hecho, no sé, cuando tú quizás das una clase, sientes que es muy buena, sientes que le sirves a otro, sientes que generas valor, ahí tú te sientes, creo que de las experiencias más significativas que como seres humanos podemos experimentar o vivenciar es cuando tú ayudas a un otro, cuando tú vivencias eso y tú sientes que de verdad agregaste un valor al otro. Creo que de esas vivencias que yo he vivido no se comparan con otras, no sé si tú, pero creo que ahí podríamos estar hablando de algo que sí da sentido, de un propósito y quizás está ahí. Para mí está ahí, o sea, es mi posición personal. Y lo he visto también y lo he vivido así, entonces también digamos ahí vemos cómo la experiencia también cobra importancia desde lo que vivimos, por supuesto. Eso es una herramienta, va a decir un filósofo que también todo el mundo lo tiene más desprestigiado porque no lo he leído, que es Schopenhauer, para enfrentarse a la voluntad. Hay como rápidamente, Schopenhauer dice que nosotros estamos bajo el yugo de la voluntad. La voluntad es un deseo ciego e irracional que nosotros tenemos de algo y no sabemos qué es. O sea, yo le digo a mis estudiantes, es como cuando abren la nevera, la miran y es como, ¿qué quería? Y vuelven a la sierra. Esa es la voluntad y eso se presenta ante todo. Entonces, ante la voluntad tenemos dos maneras, dos cosas se producen, o nos genera tedio o nos genera desesperación. Tedio porque no sabemos qué querer, no, porque cuando queremos obtener lo que queremos, pues ya nos provoca cansancio, es como, Te das cuenta que ahora esta persona, nos decimos, Dios, ya no me importa. Y desesperación porque queremos tener esa cosa que no sabemos exactamente qué es, ese despertarse en la mañana y no tener ni idea de que uno quiere. Lo que dice Schopenhauer es que es horrible en tanto que el mundo se me ofrece como voluntad. Yo me represento el mundo de acuerdo a mi voluntad. Entonces yo tengo un deseo ciego e irracional de, no sé, ir a conquistar el mundo. Entonces me despierto y obviamente estoy aquí encerrada en mi casa, pues cuánto tedio y cuánta desesperación. Pero él dice que si bien no podemos anular la voluntad, hay tres caminos con los cuales nosotros podemos sobrellevarlo, por así decirlo. Uno es la compasión. Y la compasión tiene que ver con el servicio que se tiene del otro. Darme cuenta que un otro también sufre esta voluntad, también sufre la vida, porque la vida se sufre, hombre, ¿qué más? La vida se sufre. El otro también sufre, el otro también siente y yo puedo, digamos, estar al servicio del otro y eso, digamos, como que acalla un poco la voluntad. Otro camino es la vida ascética, es la vida que se dirige pues como a la espiritualidad, el hombre estudió mucho el budismo, bueno, bla. Y lo último para la música, el arte en general, pero sobre todo la el arte. música por un momento de, digamos, en términos freudianos de, o bueno, de mecanismos de defensa, sublimar
podemos hacer todo ese tipo de pulsiones y todos estos deseos y todas estas cosas, Claro, podemos sublimarlas por medio del arte. Entonces a mí me parece muy bello, porque yo creo que sí, que la vida implica sufrimiento, pero que eso no está mal. O sea, yo creo que tenemos que perderle ese miedo a la palabra es dolor, normal. tenemos que perderle ese miedo a la palabra sufrir, tenemos que perderle el miedo a estar en silencio, a contemplar, a no tener nada alrededor de cuando en tanto. Y eso pues nos da mucho miedo, pues porque estamos en una sociedad que todo el tiempo rinde y pues no volvemos a lo mismo. Sí, y se vuelve ese círculo ahí, pero creo que ahí hemos podido redondear y abarcar mucho el tema. No sé qué pasó aquí con los comentarios que se borraron, se quitaron, no sé qué hice. Ah, no, ¿quieres que los lea? Yo los tengo O aquí. sea, ok, sí, Eh, ya ir cerrando, tenemos 3 minutos, no sé si hay alguna pregunta por ahí y ya bueno, cerramos. hay caritas felices, todo en bueno, el más crack, caritas, estoy leyendo, tratando de leer todo. Si tienen alguna pregunta, de pronto por ahí. La No, pueden mira hacer, que sí. hay caritas. Es Caritas. caritas, jajaja. Dice, la verdad no se hizo para tu entretenimiento. No sé qué es el comentario, pero me gustó. Así es, ¿cuál es el tema? Sociedad del rendimiento. Yo leí un Shulhan y hablamos de todo un poco. Eh, la cultura, el colmo, esta impotencia con la violencia. No sé si hay alguna pregunta. Voy a ver los últimos comentarios. Si alguien tiene alguna pregunta, queda 1 minuto y medio y la puedas responder ahí de rapidez. Es que no veo preguntas. Dicen comentarios chéveres. La educación necesita pedagogía del amor y el cuidado. Gracias por este espacio, lo estoy amando. Gran encuentro, muchas gracias. Intenta eliminar las emociones que consideran negativas y son solo emociones, hay que sentirlas, ver qué te dicen a ti mismo, muy bien. Total. En las microprácticas personales es donde precisamente encontrar las fisuras o puntos de fuga en el biopoder, muy bien, eso suena todo Foucaultiano. Eh, bueno, yo creo que no alcanzo a leer más, no sé si Sí, cerramos. ya. No, y ahí vamos cerrando y creo que estas conversaciones dejan mucho para meditar, para seguir en esta búsqueda, para seguir conversando. Creo que me quedo con eso que tú decías de por qué negar al otro, por qué ir en contra del otro y ya, yo no estoy de acuerdo contigo y chao. O sea, ¿por qué no conversar? ¿Por qué no llegar a esto, a esta compasión, a este servir, a este amar? Y creo que ahí hay muchas respuestas y aunque suene cliché y aunque suene bonito, creo que lo hemos vivido y nos damos cuenta de que ahí hay mucho que decir. Y no, agradecerte por este espacio y bueno, esperando que en otra oportunidad podamos también conversar y aportar a todas las personas. Así que gracias, Muchas Paola. gracias y también a todos los que están aquí, pues dense cuenta que la filosofía también está en la vida cotidiana, que este montón de libros tienen sentido. Total. No superación personal, no esas cosas, no coaching, vayan y la filosofía. Y nada, muchas gracias por la invitación. Esperemos que se repitan. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí. Chao, chao. Bendiciones. Nos vemos. Chao, chao.